Ahora sí. Recuerda lo siguiente, ¿ah? Un texto está escrito por una finalidad o por un objetivo, ¿correcto? Un autor al escribir un texto tiene una finalidad, un objetivo o una intención. Todo texto guarda eso, una intención. ¿Listo? Ahora, este texto, como tiene una intención, este personaje que es el autor va a tener que hacer lo siguiente. Va a tener que tejer, ¿correcto? Va a tener que tejer. ¿Qué cosa va a tejer? Va a tejer ideas. ¿Listo? Ideas. Recuerda eso. Ideas. ¿Ya? Recuerda que todo texto lo que va a tejer son ideas. Recuerda ese punto. Profesor, ¿cómo ideas? Claro. Recuerda que el autor tiene una intención, tiene una finalidad, tiene un motivo muy importante. Entonces, esos motivos importantes lo va a tener que presentarlo de manera ordenada, estructurada. Es por eso que va a tejer ideas. Por eso que el término texto viene del latín textum, que significa tejido. ¿Tejido de qué? De ideas. Tejido de palabras. Para que pueda, para que nosotros como lectores podamos entender. Ahora, recuerda lo siguiente, el texto, ya, el texto se va a entender. El texto se tiene que comprender y para cada una de las situaciones se tiene que tener una característica en esencial o en particular. Si voy a entender, yo voy a analizar, ¿correcto? Yo tengo que analizar. Y si yo quiero llegar a la etapa de comprender, yo tengo que sintetizar. ¿Listo? Sintetizar. Es decir, reestructurar el texto. Aquí recién voy a comprender. Aquí recién voy a tener en cuenta cuál es el mensaje específico, cuál es el mensaje preciso que tiene un texto. Y esta es la meta a que nosotros debemos llegar, ¿correcto? Esta es la meta que debemos llegar. Ir más allá de entender, más allá de saber, sino de comprender cuál es la estructura, cuál es el contenido y cuál es el significado que mantiene el texto. ¿Listo? Bien. Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Listo? Eso vamos a desarrollar el día de hoy. Por eso te he traído los siguientes ejercicios. Miren, para poder entender un texto, tú debes tener diversas estrategias. ¿Listo? Técnicas para poder comprender un texto. Una de las técnicas es el famoso subrayado. ¿Listo? El famoso subrayado. ¿Y en qué consiste el subrayado? Pues como el término mismo lo indica, resaltar o subrayar los aspectos más importantes del texto. ¿Listo? Porque si nosotros no subrayamos, vamos a hacer una revisión externa del texto. Pero nosotros queremos introducirnos en el texto. Y para eso yo debo aplicar el subrayado para yo discriminar, precisar o identificar qué datos son los más importantes. Por ejemplo, dice, durante las últimas semanas, además de las preocupantes noticias acerca del impacto directo del COVID-19 sobre los humanos, también han surgido informaciones sobre cómo el medio ambiente parece beneficiarse de esta situación. Medidas como el aislamiento social y la reducida movilidad de las personas han hecho que muchas de nuestras actividades habituales se detengan. Esta paralización ha traído consecuencias ambientales favorables en el aire, el agua y la biodiversidad, entre otros. Miren, ¿de qué aspectos resaltantes yo he encontrado en el texto? He encontrado de que el impacto positivo, correcto, que ha traído esta situación del COVID-19. ¿Listo? Pero este impacto, ¿a quién? ¿A quién fue destinado el impacto? ¿A quién fue destinado el impacto?
¿A quién A fue nosotros, destinado? ¿A quién? a los humanos. A ver, mire, es el impacto, claro, el impacto ha sido de los seres humanos. Pero ¿a favor de quién ha sido este impacto? A ver, miren, ¿a favor de quién? De ahí lo he subrayado todavía. Dice, mira, impacto directo a los Al seres medio humanos, ambiente. al medio ambiente. ¿Y quién, y qué término te ayudó a poder identificar que ha sido al medio ambiente, positivo al medio ambiente? ¿Qué término? A ver. Dice beneficiarse. Así es. Muy bien. Entonces, aquí este término me ha ayudado a precisar de que esta situación negativa hacia un grupo de seres vivos ha sido positivo para otro grupo de seres vivos o para otra situación, que es el medio ambiente. Miren la importancia de los términos para poder precisar la significación del texto, ¿correcto? Miren la importancia de los términos, ¿ah? Acá dice el beneficio del medio ambiente, ¿no? Es en beneficio del medio ambiente. Dice que también esta paralización ha traído consecuencias ambientales favorables y aquí también te está reiterando o te está resaltando este beneficio, ¿correcto? Aquí te está resaltando este beneficio. Entonces, he ahí la importancia de poder comprender el texto aplicando diversas estrategias. Ahora, una de las estrategias que yo también les sugiero mucho que puedan ustedes desarrollar es colocar al margen de los textos, ¿correcto? Al margen de los textos, la información que abarca este primer grupo, que es el primer párrafo, ¿correcto? ¿Qué información abarca acá? Y acá lo menciono, ¿cierto? De manera sintetizada, de manera resumida. Y yo he colocado acá beneficio ambiental durante la pandemia. Entonces, aquí ya he entendido el texto y aquí he agregado la situación sintetizada, ¿correcto? Sintetizada. Y eso es lo que nosotros hemos visto acá, que es el paso para poder comprender un texto. El sintetizar, el sacar la esencia del texto o parte del texto para ir comprendiéndolo. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Listo? Bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Continuamos. Dice, por medio de imágenes satelitales, mira, por imágenes satelitales o mediciones puntuales, se ha establecido que las concentraciones de dióxido de nitrógeno, me está hablando aquí de las concentraciones de dióxido de nitrógeno, uno de los principales gases contaminantes del aire, se ha reducido en un 30 y 60% en esas regiones con respecto a los valores normales o habituales. Mire el término aquí, habituales. ¿Qué significa habituales acá? ¿Qué significa habituales? Mira, y no es necesario que yo de repente busque en el diccionario, porque el mismo texto me está dando esa información. Dice aquí, ¿no? En esas regiones con respecto a los valores habituales. Y si estamos hablando de habituales, estamos hablando de situaciones cotidianas, comunes, ¿correcto? Porque dice que aquí se ha reducido un 30 y 60% en algunos lugares cuyos valores, ¿cierto? Varía en relación a lo que normalmente se desarrollaba. Entonces, una vez desarrollado esto, ¿correcto? Una vez desarrollado esto,
¿Qué hago? Fácil. Recuerda, colocas al lado de qué trata este grupo de ideas, de qué trata este párrafo. Y coloco al margen. Reducción de la contaminación. ¿De qué trata este párrafo? De la reducción de la contaminación. Y ya está. Es esencial eso para seguir analizando. Continuamos. Vamos a ver. Vamos a seguir resaltando que es importante. Dice, los efectos sobre la biodiversidad son más contrastantes que el de los aires, del aire y del agua. También han hecho famosas las imágenes de avistamientos. Ah, mira. Se han hecho famosas las imágenes de avistamientos de animales en lugares inhabituales. Inhabituales. Profesor, acá arriba usted dijo que habituales es constante, ¿no? En valores normales. Entonces aquí está hablando de lugares que normalmente no estaban, porque está el término in, el prefijo in. ¿Qué significa lo contrario? ¿Qué quiere decir entonces? Que en ese lugar habían seres que no vivían cotidianamente o normalmente y que salieron a ese lugar o llegaron a ese lugar. Como medio de grandes ciudades y sobre todo los monumentos. Ah, mira, ¿ves? Esos lugares que no habituaban estos animales eran las grandes ciudades, lugares urbanos, netamente donde habituaban los seres humanos. Estos aprovechaban la ausencia humana para aventurarse en esa zona. Ahí está. Acá te está especificando entonces eso, lo que he mencionado. Estos aprovechaban la ausencia de humanos. Ahí está. Como no había seres humanos, todos estaban pues de una manera aislados, eminentemente no se sentía el ruido, la bulla, lo habitual o lo constante que era el desplazamiento, estaba desolado, entonces otros seres vivos vinieron a ese lugar. Listo. Una vez que yo ya he identificado los datos importantes del texto, me voy al margen, agarro mi lapicero, mi lápiz y coloco qué ocurrió en este párrafo. Dice que había o se desarrolló avistamientos animales inusuales, es decir, avistamiento de animales que normalmente no había en ese lugar en un día cotidiano. Aquí ya estoy comprendiendo lo que dice el texto. Continuamos. Dice, la lista de visitantes inusitados de cascos urbanos, mira, ¿ves? Cascos urbanos, ¿correcto? Alrededor del mundo incluye a osos. Mire, ¿qué tipo de animales habitaban en esos lugares? Jabalíes, zorros y hormigueros, entre otros. En Lima misma, en Lima, dice aquí, se reporta la presencia de miles de aves marítimas. En Lima que había muchas aves marítimas. En sus playas, que no era común ver tanta cantidad. Un espectáculo poco común. Acá está, dice. Poco común. En esta zona que se explica de gran medida por la casi ausencia de personas. ¿Listo? Bien. Mira acá lo que te menciona el texto. Mira aquí lo que te menciona. Dice, inusitados de, de cascos urbanos, ¿no? De cascos urbanos, en las cuales eran estos tipos. Muy bien. Una vez que ya hemos analizado, recién voy y coloco al lado del texto qué es lo que me trata o qué trata de darme a entender este pequeño párrafo. Y aquí dice tipos de animales vistos. ¿Correcto? Tipos de animales que estaban en esos lugares que no eran comúnmente normal verlos en esos ambientes. Y así sucesivamente hemos podido analizar el texto. ¿De qué me habla el texto? Fácil, acá está. ¿De qué era el beneficio?
que el medio ambiente se benefició en la pandemia, que hubo una reducción de contaminación. Gracias a eso se vio muchos, o ha podido ver la presencia de animales que no eran común verlos, y estos eran de de muchas variantes o muchos tipos. Todo esto prácticamente es lo que me está explicando el texto y eso lo he desarrollado acá. Haciendo esto, haciendo esto, ya se te va a hacer mucho más fácil poder desarrollar las preguntas de comprensión, ¿correcto? Las preguntas de comprensión. Por ejemplo, señale el sinónimo contextual de la palabra inusitados. Acá está. Inusitados. Mira, ¿qué dice inusitados? Aquí está la relación semántica. ¿Qué tiene que ver esta palabra, el significado de esta palabra con este texto, con esta parte del texto? Dice aquí, la visita de visitantes inusitados. ¿Qué significa inusitados? ¿Cuál sería la alternativa correcta para marcar? La B, inusuales. Inusuales, claro. Listo. Mire, es un término de repente no muy común, pero nosotros al leer el texto, al leer el contexto, al saber el contexto del texto, nosotros vamos a ver de qué se está relacionando o de qué está hablando. Entonces, aquí sería inusuales, ¿correcto? Inusuales. Pues está hablando de ello. La información básica del texto se refiere a eso. Bien, dice aquí, señale el antónimo contextual de la palabra inusitados. Si inusitados es inusual, ¿cuál sería entonces lo contrario? Habituales. Habituales. Muy bien. ¿Correcto? Habituales, constantes. ¿Listo?